Bienvenidos amigos a nuestros pasajes del terror. Ya sé que el pasaje de hoy es terrorífico porque vamos a hablar de una auténtica crítica, una auténtica caza del hombre hacia el hombre. Sí, y esto no hace tantos años que ocurrió. Y precisamente en un territorio asolado por el apartheid, asolado por el racismo. Esta noche vamos a viajar a Sudáfrica y allí nos encontramos a lo que se puede considerar sin ningún tapujo un auténtico psycho-killer. Posiblemente el mayor psycho-killer en toda la historia moderna de Sudáfrica. Su nombre, Louis van Zorg. Encendemos un espléndido cigarro virginiano y aquí, reconfortados en nuestro magnífico y bien cubierto despacho, la madera es estupenda, podéis observar. Miles de libros me rodean, muchos de ellos dedicados a la investigación criminal. Curioso encontrar perfiles como el de Louis van Zorg. Sí. Fijaos lo que decían los psicólogos que le analizaron, que le trataron en la década de los 90. Un tipo poco inteligente, de difícil relación con los demás, trato prácticamente inexistente con sus semejantes, y obsesionado por la policía y por el cumplimiento de la ley y la justicia. Os preguntaréis, pero bueno, ¿entran los cánones del psicópata, del psico-killer? Os sorprendería averiguar la cantidad de psicópatas que se acercan a este perfil. Son datos constatados. Por eso os voy a invitar a que descubráis cosas sobre las prácticas que realizan los psicópatas. Ya os invité en una ocasión a visitar mi laboratorio, también mi pequeño museo del horror. En esta ocasión os voy a invitar a que descubráis mi particular galería de tiro, donde se encuentra esta colección de armas todas ellas pertenecientes a los grandes psico-killers de la historia, a los grandes y terroríficos asesinos de la historia. Vamos a pasar, acompañadme por favor. Aquí estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! Son cientos de metros dedicados a las armas. Armas blancas, armas de fuego. A los psicópatas les gusta todo tipo de armas, pero las de fuego especialmente. Sí, bien es cierto que utilizan cuchillos, hachas, sierras, pero cuando se enfrentan a un arma de fuego es como que la mirada chisporrotea, como que la mirada se inyecta en un extraño elixir, el elixir de la muerte. Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos pistolas de todos los calibres, calibre 44, calibre 22, 357, Magnum, en fin, que tenemos muchas pistolas. En cuanto a fusiles, pues de repetición, fusiles con mirilla, fusiles de todos los tamaños que podáis figurar. Aquí tenemos incluso una colección de curiosos fusiles soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, muy utilizados en la actualidad en las zonas de Oriente Próximo y Afganistán. Es tremendo la cantidad de imaginación que puede derrochar un investigador, un experto en armamento para desarrollar sus prototipos, sus artilugios. Fijaos en este estante. Aquí tengo pistolas y rifles que utilizan balas Dum Dum. Os preguntaréis, bueno, ¿y qué es una bala Dum Dum? Pues las balas Dum Dum, muy famosas, muy populares, muy utilizadas en los años 80, basta comentar que Chapman, el asesino de John Lennon, utilizó ese tipo de balas para acabar con la vida del mítico y el célebre músico. Pues las balas Dum Dum impactan en el cuerpo y se fragmentan, provocando un gran estropicio, un gran desgarro muscular. Las balas Dum Dum se puede casi afirmar que son mortales de necesidad. Y Louis van Zorg utilizaba esas balas, el asesino de las balas Dum Dum, la caza del hombre, la caza del negro. Eso es lo que él decía muy ufano, allá por los años 80. Vamos a practicar un poquito, ¿veis? Aquí tengo un maniquí. Vamos a practicar unos pequeños disparos a modo de experimento. Sí. Chao. Fijaos cómo impacta el proyectil, la cabeza por los aires, el brazo también, y ahora el golpe. Ahí. Tremendo, devastador. Bien, pues salgamos de la galería de tiro, salgamos con lo que queda del maniquí, que por cierto, qué reales hacen los maniquíes últimamente. Los hacen de una realidad, son virtuosos los que realizan estos maniquíes,
Fijaos, es que tiene hasta sangre, ¿eh? ¿Era un maniquí o no? Mientras que limpian un poquito la galería de tiro, esto me va a producir algún problema. Mientras que limpian un poquito la galería de tiro, os voy a contar la historia de Louis Van Sor, nacido en el año 1953 en Sudáfrica. En sus primeros 33 años de vida, nada hacía sospechar, nada hacía pensar que nos encontramos ante un gran criminal, un gran cazador blanco. En esos primeros 33 años de vida, lo único que hacía destacar a Louis Van Sor era su afán desmedido por cumplir, porque se cumplieran las leyes, la justicia. Él quería ser policía, como tantos jóvenes ilusionados por cumplir con su servicio hacia la ley. Pues Louis Van Sor se incorpora a la policía y durante 12 años cumple como agente. Eso sí, no contrajo méritos suficientes para destacar, para subir en su carrera. Louis Van Sor, en los 12 años de servicio, solo fue eso, un agente. Despechado, porque él consideraba que merecía algo más, abandona el cuerpo. Hay quien dice que abandonó el cuerpo 5 minutos antes de que le expulsaran, 5 minutos antes de que le echaran. Y es que Louis ya había destacado en su odio hacia la raza negra. Pero claro, en aquellos tiempos, en aquella Sudáfrica del apartheid, golpear virulentamente a un negro, pues tampoco era motivo de severas acusaciones. Louis Van Sor se hace vigilante de seguridad. Y ahí comienza la tragedia. Para él, para su atormentada mente y para sus víctimas. Nos encontramos en el año 1986. Su zona de actuación, la zona de actuación para ese predador auténtico sudafricano, son las ciudades de Buffalo y Providence. Él forma parte del servicio de seguridad de Buffalo Security y tiene una hermosa pistola. Una pistola que carga cuidadosamente con balas Dum Dum. Los vigilantes de seguridad que portaban armas en esos años 80 en Sudáfrica, os podéis figurar que eran pues tipos muy duros, excesivamente duros, dispuestos a repeler cualquier tipo de delito. Y por si fuera poco, la ley les amparaba. Sí, la ley curiosamente les amparaba. Según el artículo 49 del Código Penal sudafricano, se podía disparar sobre todo aquel sospechoso que huyera del campo de un delito, que huyera del escenario de algún delito, donde se había cometido algún delito. Y como os he dicho antes, Louis Van Sor era un hombre que se sabía de memoria todas las leyes. Quería cumplir a rajatabla con las leyes, quería servir fielmente a la justicia o a su afán desmedido por la sangre, por la violencia. Una vez más nos encontramos al psicópata amparado por la ley, paradójicamente amparado por la ley. Desde ese año 1986, Louis Van Sor empieza a cazar. Cualquier excusa es buena para disparar, y si es negro, mucho mejor. Su primera víctima mortal cayó en ese año de 1986. ¿El pretexto? Pues que escapaba de un escenario donde presuntamente se había cometido un robo. Y como escapaba, pues él le disparó. Sin ningún miramiento, sin preguntar. Él entendió que escapaba y por eso le mató. Más tarde se descubriría que ese pobre hombre, solo iba a trabajar y que no se había dado cuenta de nada. Él ni siquiera sospechaba que se había realizado un robo, un atraco. Nadie le preguntó, nadie le detuvo, nadie le dio el alto, pero Louis Van Sor entendió que era motivo suficiente, que no se hubiera percatado para dispararle. Acabó con su vida. Y Louis se volvió loco, auténticamente loco. Sacó gusto a eso de matar. Se obsesionó con la sangre. Pensaba que todo el mundo que le rodeaba era un criminal en potencia.
y que debía limpiar las ciudades de criminales. Empezó su particular y macabra cacería, uno tras otro. En 3 años disparó a 101 personas, más de 100 pobres víctimas, todas víctimas de las balas Dum Dum. Los que no morían quedaban tremendamente destrozados por esas balas. Balas que se incrustaban en el cuerpo y que se fragmentaban, ocasionando un serio perjuicio a todo aquel que la sufriera. En el año 1988 ya se produjo el delirio. Luis sorprendió a 2 jovencitos negros de 13 y 14 años entrando de forma poco habitual en un restaurante. Ya sabéis que en aquellos tiempos la entrada a los negros estaba vetada. No podían entrar en determinados locales. Pues estos chicos, Peters y John, entraron en ese restaurante sin pedir permiso. ¿Acaso iban al servicio? Pues sí, en principio eso es lo que parecía, que habían entrado al servicio. Ellos no sabían nada, o poco sabían del apartheid, poco sabían del odio racial. Luis siguió a los 2 jóvenes. A Peters le fulminó con el primer disparo. Acabó con su vida. Con John se detuvo un poquito más. Primero le disparó en una pierna. Después el chico intentó escapar y le disparó en un glúteo. Luego le pegó varias patadas en la cabeza, le arrancó varios dientes. Y finalmente, un tiro en el hombro. Estuvo disfrutando enormemente en esos minutos. Los jefes empezaron a alarmar. La cifra de víctimas era tremenda. En esos 3 años, de las 101 personas a las que Louis Vansor disparó, 39 murieron. 39 muertos en esa lista macabra, 39 muescas en su revólver de balas Dum Dum. Finalmente le llevaron a juicio. Sí, le llevaron a juicio, pero para sorpresa de algunos, la gente reaccionó a la forma contraria que se esperaba. Empezaron a sacar pegatinas en las que se podía leer: "Yo amo a Luis", y en el centro de la pegatina un corazón atravesado por 3 balas Dum Dum. Esas pegatinas se colocaban en los coches, se podían ver en miles de coches de toda la República Sudafricana. "Yo amo a Luis". Los periódicos le defendían, diciendo que cómo es posible que se pueda juzgar a una persona que solo quiere servir a la sociedad. Supongo que aquí les faltó decir a la sociedad blanca. Incluso el abogado de Louis Vansor afirmó también que Luis, hombre, que sí, que había matado 39 negros, pero que si hubiese sido necesario hubiese matado también a algún blanco. Que no hubiese tenido ningún escrúpulo en matar a algún blanco. Y solo decía como diciendo: fijaos que gran servidor de la ley. Lo cierto es que las víctimas se iban acumulando. Recordamos su perfil: poco inteligente, sin trato con los demás y obsesionado por cumplir con la justicia y ser un auténtico policía, según su forma y filosofía de vida. Louis Vansor, 39 muertos. ¿Cómo se resolvió este caso? Pues con la puesta en libertad de Nelson Mandela, el emblemático personaje sudafricano, el gran defensor de los derechos humanos. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, enseguida llegaron las críticas, llegaron las acusaciones hacia este personajillo, Louis Vansor. En abril de 1992 era llevado a juicio. Ya no hubo defensa posible. Se le pudo acusar tan solo de 5 asesinatos y otras tantas tentativas, pero fue sentenciado y recluido en la cárcel. Dicen los blancos más acérrimos, que fue el chivo expiatorio, que fue una víctima, que alguien tenía que culpar a alguien y buscar a Louis Vansor, que lo único que había pretendido era servir a la sociedad sudafricana. Pero lo cierto es que los negros de Buffalo o de Providence desde entonces respiran un poco más tranquilos. Hace ya 12 años que este auténtico criminal fue condenado. Todo un símbolo del apartheid, el símbolo más oscuro y negativo del apartheid, encarnado en el cazador de hombres negros, el gran predador de Búfalo, Louis Vansor, de infausto recuerdo para todos. Afortunadamente, lo del apartheid, lo de la caza al negro, ya pasó.